Hey, ¿qué tal, peliamigos, pelifans, pelifamilias? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Pelíglotas, donde nos encanta devorar el cine. Mi nombre es Ulises Núñez, ustedes ya me conocen, soy su pelíglota de confianza. Estoy emocionado por el episodio de hoy, porque vamos a hablar de un tema muy bueno, muy chido y que podemos sacar, que tiene mucha tela de dónde cortar, tiene mucho jugo que sacarle. Estoy con gran compañía el día de hoy, con Dan. ¿Cómo estás? Yo no soy Daniel, soy Brujo. Caray. Ya. Referencia a las películas que vamos a ver. Estoy muy Ya entró un emocionado. personaje. Ya te pusiste en personaje, Dan. Y también le doy la más cordial bienvenida a nuestra estrella invitada del día de hoy, Moisés. Estrellada invitada, yo creo. Estrellado. Estrellado. ¿Cómo andas? Muchas gracias, Ulises, nuevamente por poderlos acompañar en este maravilloso programa que se llama Pelíglotas, que bueno, el día de hoy ya cumple sus primeros 120 programas. Así Qué orgullo. es, ni Qué más orgullo ni para menos. mí, ¿eh? De verdad, qué orgullo para mí. todos. Gracias. De que hayan tenido la oportunidad de, con tanto tiempo, estar haciendo este programa semana a semana. Y lo que les comenté en algún momento, y les mando un saludo a Josué y a Daniela, y que ya lo hemos platicado tú y yo en algún momento, para hacer medios se necesita tener vocación. Si no tienes vocación, no se pueden hacer las cosas. Que realmente hagas esto semana a semana, que prepares material y todo, necesitas tener no únicamente las herramientas y la información, sino las ganas y sobre todo la disponibilidad de hacerlo. Felicidades, muchachos. Gracias. Gracias. Y bueno, ¿Sí? tú que eres el Benjamín de este. El ¿Eres el Benjamín? El Así recién se les dice el más integrado. pequeño. Ah, muy bien. El Benja. Órale. El Benjas. Nuevo término Órale. adquirido. ¿No te lo sabías? No me lo sabía ese. Cuando alguien llega a un proyecto o cuando es el hijo más pequeño, se les dice el Benjamín. wow. El Órale. más chiquito. Yo tampoco sabía. Pues ya. Dato nuevo. Tienen Lo sabemos. nuevo dato para que lo llenen en su base de datos Así es. cerebral. Gracias, Bueno, gracias. ahora sí, hay que comenzar de lleno porque este tema da para largo y tenemos el tiempo medido, así que no hay que desperdiciar. Vamos a hablar de Carlos Enrique Taboada, Maestro. el duque del terror mexicano. El duque del terror mexicano, que eso Uf, es importante. Sí. Y mira, yo quisiera, antes de que empiecen a dar información, quisiera que toda la gente que nos está sintonizando y que nos está viendo realmente dimensione la importancia de este señor en nuestro cine mexicano. Recordemos que en cualquier parte del mundo el cine es una expresión de la cultura del país de Sí. donde sale. Recordemos que el cine no Ujú. únicamente es un arte, sino también es un medio de información, de saber hasta dónde o cómo va la cultura de ese país avanzando. Y este hombre realmente creó época, es un hombre que ha sido referente de grandes como Guillermo del Toro, que ha sido referentes, bueno, muchos directores lo han mencionado como un referente, y que él creó una generación o fue el formador de esa semillita de muchos que se han dedicado a hacer cine. Y no únicamente directores, Sí. sino productores, actores, porque lo que él hacía, nadie más lo hacía en México. Eso Sí. es algo maravilloso. Pues sí Sigue que sin vino a hacerlo, inspirar ¿eh? Y siguen sin generaciones. hacerlo. Inspiró generaciones. Sí. Y este hombre, con la manera tan peculiar de ver el mundo, tuvo a bien dejarnos a nosotros, legarnos parte muy importante y creo que parte fundamental, litoral, del acervo cultural de nuestro país. Sí. No sí. únicamente en el ámbito audiovisual, sino también en el ámbito general. Es parte y siempre será parte importante de la historia de nuestro país. Sí. Y ahora sí que algo muy importante, el papel que jugó dentro de la industria aquí en México, y es que aportó grandes películas justo cuando ya iba de salida la época de oro del cine mexicano. Entonces, pues mantener ese estandarte bastante alto, esa vara muy alta de decir, aquí seguimos haciendo buen cine, aquí en México. Y es precisamente, vamos a hablar de la tetralogía, como se le conoce. 4 de las películas de terror que él hizo, porque también hizo otros géneros, Claro. Sí. pero esta es una tetralogía de cine gótico, de terror gótico, más en específico. Así que ahorita empezamos de lleno. Pues bueno, sabemos que nació en 1929 y falleció lamentablemente en 1997. Vivió pues
60 y algo años. Ujú. No fueron demasiados, pero bueno, ahí está el dato. Y hay algo que tienen en común sus películas y es ese feeling, ¿no? Que tiene de película clásica y película... Yo lo noto y lo percibo como incluso una manera narrativa muy distintiva en lo visual, que tiene estos encuadres tan perfectos y tan bien pensados que tienes en primer plano a los protagonistas y de fondo están otros personajes que están sumando al mismo tiempo al encuadre, a lo que está contando ese frame en específico. Esto es algo que se repite bastante en toda su filmografía y pues bueno, lo vemos sobre todo en estas películas, ¿no? Sí, tal cual también incluso en sus guiones suelen ser cíclicos. Que tal cual te lo presenta en la primera escena, termina haciéndolo en la última y siempre terminan pues regresando al inicio. Se me hace perfecto, se me hace muy bien cuidado. Y fíjate que algo interesante que estaban comentando ahorita de la manera en la cual hace cine Tawada es esta manera, no sé si ustedes lo llegan a notar en sus películas, el cine de Tawada de terror es incómodo. No te sientes cómodo al ver las películas. Claro, es muy ambiental. Te genera una sensación de incomodidad que a fin de cuentas eso es algo que muy poco realmente directores mundiales logran, porque ellos generan con su contenido una sensación previa que te hace una experiencia inmersiva en la película. Sí. Recordemos uno de ellos, que ahorita es el primero que me viene a la mente porque está ahorita en boga, es Pedro Almodóvar. Claro. Pedro Almodóvar, su cine es inmersivo porque te mete en esa situación. Si es una cuestión dramática, te mete en el drama. Todo lo que está alrededor construyen como Taboada estos planos, como tú dices, Ulises, perfectos, en los cuales tienen una intención. No es únicamente caer en la situación de llevarte por las interpretaciones o por el guión y las interpretaciones de los actores, sino que todo tiene una razón de ser en el cuadro cuando te lo presenta en pantalla, ¿no? Sí, tal cual. Sabe dónde poner la cámara. Sabe dónde poner la cámara. Exacto. Todo está muy extremadamente estudiado y planeado. Creo que eso es algo maravilloso. Yo creo que de lo que se puede notar, y es precisamente relacionado a esto de que te sumerge en su atmósfera, en su propio... Pues sí, en el propio espacio de la película, y es que juega mucho con lo que se ve y con lo que no se ve. Y ese es uno de los puntos que él mejor maneja en cuanto a la tensión, en cuanto al suspenso y al terror que provocan sus películas, porque no necesita grandes efectos especiales, no necesita cosas súper elaboradas, tampoco mostrarte algo grotesco o efectos prácticos, ¿no? O sea, simplemente con ver la mirada de las actrices, de los actores, con ver el comportamiento de cada personaje, puedes ver o puedes intuir qué es lo que está afuera de la pantalla. Y eso es lo que también te genera mucha tensión. Y algo que también me llama mucho la atención, generalidades todavía, antes de entrar de lleno a su primera película que hablaremos, es precisamente que el vato era ateo. O sea, no creía en lo paranormal, no creía... Era completamente ateo, pues incluso razón. escribió libros que contradicen la iglesia, otras películas de hecho que tiene también contradicen la iglesia y cosas así. Y me llama mucho la atención que aún así logra este nivel de incomodidad paranormal, o que incluso sus películas defienden lo paranormal, como de algunas que hablaremos, que al final resulta que lo que pasó no era mental y si era literal algo más allá. Sin embargo, hay otras donde lo que pasa en sí no es paranormal y termina siendo lo raro humano el que prevalece. Uy. Pero acuérdate que no tiene nada que ver la cuestión, bueno, yo así lo conceptúo, ¿no? Y no podríamos hacer una comparativa porque no lo tenemos vivo al señor para hacerle la pregunta. Una cosa es que seas ateo y otra cosa es que no creas en nada. Él nada más decía que él no creía en Dios, pero no quiere decir que no creas en nada. A fin de cuentas, muchísimas personas y algunas personas que yo conozco que son ateos, pues tienen creencias en otras cosas. Hay unas personas que te podría decir que son ateos o que son muy, muy creyentes y no creen, por ejemplo, en la homeopatía, que la homeopatía funcione, ¿no? Y eso, pues eso ya es mucho del universo interior. No, el universo interior que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y de su formación como persona. Ahora, yo siento, no sé ustedes, yo siento que a la hora de ver el cine de Taboada, no puedes negar que él creía en algo.
Porque él está Sí. imprimiendo lo que a lo mejor, no sé, a lo mejor en una situación de infancia o algo, él vio, vivió o le contaron. Exacto. Y que eso lo marcó, ¿no? Sí, exacto. Y es precisamente lo que decía Dan, y se ve impregnado en las películas cómo lo hace. Muchos de sus personajes se mantienen en la ambigüedad o se mantienen en la línea de creer o no creer. Ujú. Exacto. Realmente es cierto, no es cierto. Y fíjate, ahorita tocaste un tema bien interesante, Ulises. El tema de poder ver estos efectos prácticos en pantalla. No son grandes cosas. O sea, no es una gran ultra mega producción de efectos especiales, hasta de los churrazos que veíamos del cine clásico, por ejemplo, de luchadores en México. Ándale. No. Y todo tiene que ver, caemos en lo mismo, en la atmósfera que él te crea en el montaje de la película. Exacto. Ahí va todo. Con el montaje completito de la escena, él te mete a la historia. Y luego también pensaba tanto, el vato era también pianista. Claro. Entonces todo lo pensaba de tal manera o que sus personajes tocaran piano en algún punto, Ujú. o en la postproducción añadir la música para tener todavía esta atmósfera que él se imaginó. Luego, como dices, o sea, sí se nota que su personalidad está impresa en lo que filmó. Sí. Totalmente. Uf. Y repito, y esta es una condición que solo muy pocos directores a nivel internacional Sí, logran. sí. Hay muchos directores, no hago menos el trabajo de muchos directores, sobre todo norteamericanos, que hacen cosas interesantes, pero muchas veces el cine en Estados Unidos es hasta impersonal. Y en estos, y hay muy pocos directores, por ejemplo en Estados Unidos, y no lo digo en México no, casi la mayoría todos imprimen su sello personal, se van por la situación de la industria, digámoslo así. Son industrializados. No, pues no nada más el money, sino sacarle la chamba, ¿no? Sí. Pero dedicarte, por ejemplo, todo lo que vimos, regresando al género de terror, todo lo que vimos del diseño de producción de Frankenstein de Guillermo del Toro, Maravilloso. te quedas Sí. wow, Precioso. o sea, el señor se puso Un a ver. nivel increíblemente alto. No, imagínate, nomás te pones a pensar, oye, el señor se puso hasta ver y decidir qué telas iban a utilizar sus personajes en la película, ¿no? Entonces, wow, qué nivel de compromiso y qué nivel de maestría en un director, ¿no? Sí. Sí, completamente. Oigan, hay que darle prisa a esto porque Adelante. son Si no, 4 aquí nos películas. podemos quedar, si no, aquí nos hombre. quedamos platicando todas 3 horas. Muy bien, suficiente introducción. Empezamos. Hasta el viento tiene miedo, de 1968. Uf. La primera de esta tetralogía y, a mi percepción personal, la más conocida. No sé ustedes. Sí, claro, Sí. porque la vimos 80,000 veces en En Canal 2. televisión. Sí. En Canal 2 lo vimos 85,000 veces a cada rato. Y primero empezaban a sacarlo a las 8 de la noche, 9 de la noche. Y ya después era a las 6 de la tarde, ¿no? Porque decían, ya, los chavitos de ahorita ya ni siquiera... Ya no le tienen ya no le miedo a tienen nada. miedo a nada. Ya. Incluso la escena erótica Si no que le- hay no es realmente tan Oye, Sí. si no le tienes miedo a ir a Peso Pluma, pues que les va a dar miedo que lo Pues eso, sí. ¿verdad? Hablando de eso, Dan, me acuerdo que en reuniones familiares que iba a la casa de mis tíos y tías, sí me acuerdo que ponían esta película y, bueno, yo estaba niño, ¿no? Tenía unos 6, 7 años y mis primas que me ganaban con 3 años decían, pero esta no lo pueden ver los más chiquitos, ¿eh? O sea, en esta escena se voltean o se tapan los ojos. Y sí, yo cómo viví eso, ¿eh? Y- Nunca se me y va a ya. olvidar. Pero sí es cierto, tampoco es nada del otro mundo, Nada ¿no? del otro mundo. No es nada como lo que vemos en películas modernas hoy en día. En Euforia la semana pasada. Uf. O sea, no. Nada que ver. Pero no bueno, he querido ver esta última temporada hasta yo siempre tengo no sé si sea buena o mala costumbre de que yo trato de ver siempre las series, únicamente si son muy buenas, semana a semana, pero ya durante muchos años de muchas series que algún día platicaremos, sí me aventaba semana a semana el capítulo, pero ahora ya me espero hasta que se termine mejor. mejor, para ver ya todo el La aventarme. ansiedad. Por cierto, no se pierdan de The Burrows en Netflix, es una maravilla esa serie. Véala. Recomendación. A ver, ¿de qué trata Hasta el viento tiene miedo? Un grupo de chicas en un instituto solamente para damas
pues son castigadas. Para señoritas, señor. Para señoritas. Señoritas, no para damas, porque acuérdense que los institutos eran para señoritas, Anda, no para damas. para Damas ya son señoras ya casadas, Bueno. que estamos hablando mujeres de 18 a 25 Sí, años, sí, sí. ya eran damas en ese entonces. Bueno, señoritas. Señoritas, y son castigadas a quedarse en vacaciones ahí en el instituto porque ahí andaban chismorreando en un edificio prohibido dentro de este instituto. Y pues bueno, ¿por qué está prohibido? Ese es el tema en cuestión. ¿Por qué está prohibido y qué pasó dentro? Es lo que nos va a ir contando la película poco a poco, pero pues desde ahí ya está una situación tensa, ¿no? ¿Por qué se tienen que quedar encerradas? Y sobre todo, si cada una ya está experimentando situaciones y visiones, sueños y todo paranormales ahí en la escuela, ¿no? Ahí empieza el miedo, ahí empieza la tensión. Lo que me gusta también de las películas de Taboada, bueno, no comprobé si en todas, pero al menos en 2 de estas sí, mencionan el título de la película dentro de los diálogos. Y aquí precisamente un personaje dice: parece que hoy hasta el viento tiene miedo. Y ahí aplaudes y dices, es cine, en efecto. Cine, definitivamente. En efecto es cine. ¿Qué quieren decir de esta película? También un clásico infantil, como decían, de verlo en casa, de verlo... No, sí. Bueno, de genuinamente. la otra que vamos a platicar un poquito más adelante, sí fue un Estoy- clásico infantil, ¿eh? Pero en mi casa, en el festival de cine de mi casa, Ajá. ahí sinceramente sí fue como un clásico infantil, típico de Halloween, típico de Día de Muertos, que vi con mi familia muchas veces. Y pues qué decir, o sea, la última vez que la pude revisitar, ya con los conocimientos adquiridos, ya después de que puedes valorar un poco más. Ya como más todo maduro. eso, fue genial porque en un museo cultural de aquí de Guadalajara la pusieron, la proyectaron pantalla Ajá. grande. Uy, qué chido. Todos sabíamos que ya la habíamos visto, pero se armó como un escándalo muy interesante porque toda la gente se sorprendía, nos asustamos, exagerábamos las emociones, ¿no? Y pues más que nada te hace valorar lo cultural que ha sido esta película, que años después, de los 60s, Ajá. años después seguimos todavía aquí conscientemente, tenemos muchas escenas grabadas. Yo en lo personal tengo la primera, donde despierta la protagonista y ve la sombra de la ahorcada Sí. ahí flotando. Es algo que sigue aquí en mi inconsciente y es genial. Y eso sabes cómo se llama, ¿no? ¿Cómo? Eso se llama cuando una película no pierde vigencia. Exactamente. Y es así No de- pierde a día de vigencia. Hay muchas películas, y sobre todo las películas de ciencia ficción, que desgraciadamente se vuelven viejas. Son películas que se hacen viejas y que ya no pierden, ya pierden validez a lo que vivimos. Su Pero efecto. realmente, Sí. el buen cine, el cine que realmente vale la pena y que siempre ha dejado huella a nivel internacional, no pierde vigencia. Y es que yo lo Sigues identifico, sí, totalmente. asombrándote con eso. Porque, por ejemplo, pues sabemos que una fotografía es también una pintura, ¿no? Es Claro. como ese arte. Entonces aquí, en esta película, tiene como 2, 3 pinturas que están aquí en el inconsciente, que están como que podrías colgar en tu habitación, en una sala. En una de esas está esa escena. Y tenemos otras también, incluso toda la secuencia del baile erótico, que ya dijimos Sí. que casi no es erótico. También es increíble Para porque nos aquellos muestra la tiempos. muerta. Digo, porque ahora ya pues Sí, ya todo claro, es explícito, claro. entonces pues ya que... Sí, pero oye, a pesar de eso, o sea, pues sí se entiende que en ese tiempo cualquier cosa de esta índole ya era muy pícara, ¿no? Para... Sí, No, claro. no, ya no O sea, era pícara, ya no... Pícara eran, yo siento, Uli, que yo creo que lo pícaro era lo que hacían, por ejemplo, en algún momento El cine de ficheras el cine también. de ficheras, ¿no? Bueno, sí. Era Bueno, picarón, Eso medio... sí ya era más vulgar. Sí. Obviamente era era más vulgar. picarón, pero Sí. en este caso era un tema adulto a tratar, ¿no? Ándale. Sí. Oigan, y de verdad que un día no hacemos y a ver si yo me autoinvito, Ok. hagamos un especial de cine erótico. Ok, me Cine parece- erótico. Tal cual. No estamos hablando de cine necesita porno, cine explícites. erótico. Exactamente. Porque hay cosas Ahí bien sí yo no interesantes. estoy Te vamos a poner, te vamos a llevar. muy Vamos adentrado a- en el tema. Te vamos a llevar, pero sin Daniela, no te preocupes. Para que no te regañe. Tocaya. ¡Mira, se puso rojo! O que sea justo, también tú Tocaya. Vas a ver tú. Sí, hay cosas muy... No, es que hay cosas muy interesantes. Sí. Porque recordemos que... Digo, ya no estamos saliendo otra vez del tema, pero... Recordemos que el cine erótico tiene una carga emocional del desarrollo de personajes muy cañón. Muy cañón. Los personajes, ¿por qué pasan y llegan a esto? Pero bueno, esa es otra A historia. ver, cuéntenme, ¿por qué qué les provoca esta película? Hasta el viento tiene miedo. A mí personalmente, A ver. una situación de incomodidad. Es Sí. una situación, es un sentimiento incómodo. Te sientes en este ambiente encerrado, claustrofóbico, aunque son planos con mucho aire, digamos.
es una situación claustrofóbica en la cual tú te estás metiendo. Es que es tan maravilloso Tawada que te mete en la psique de los personajes. Sí. Que te da la oportunidad de tú experimentar a través de ellas la situación que ellas están viviendo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo maravilloso. Es una película que si usted se dice amante del cine, tiene que ver. Son de las sí o sí. Y creo que es un referente. Y que bueno, desgraciadamente muchísimos años después hubo un remake bastante malo, Sí. por cierto. No, aquí no Es existe remake. del 2007. De 2007 bastante malo, por Sí. cierto. Pero no, o sea, ignorando el remake, esta es la película definitiva. Sí. Y con justa razón, yo creo que es de las más famosas del director. Y a mí lo que me gusta muchísimo es también cómo puede construir una gran película con pocos personajes, Ujú, con pocos escenarios. ujú. Y bueno, aquí con una premisa que puede sonar bastante sencilla. O sea, unas chicas encerradas tienen que pasar las vacaciones en su instituto y pasan cosas paranormales. Pero cómo se va construyendo, eso es lo verdaderamente interesante. De lo que a mí más me gustó también es cuando Claudia, la chica que ve a este espectro, Ujú. pues tiene este accidente y parece que muere, ¿no? Ujú. Que ya la dan por muerta hasta que la directora se acerca y dice, no manches, no está muerta, o sea, sobrevivió, pero ¿qué onda? No le detectaron signos vitales, no la checaron bien, ¿qué pasó ahí? Y no, ya después el doctor llega, la revisa y dice, ella está completamente sana. Pero no es la misma Claudia de siempre. Exacto. Ahí es donde dices, ¿qué está pasando? Ahí es donde te estaba platicando de la cuestión de que tú te metes en la psique del personaje. ¿Qué sucedió? ¿Qué chip cambió Ujú. para que cambiara el Es un mundo, trauma. el mundo y el universo interno de cada Es un personaje? trauma, es posesión. ¿Qué nos... ¿Qué es lo que está viviendo, no? Sí. Uf, y luego aquí el ambiente es otro personaje. Pues también. Claro. el mismo viento, el mismo sol. El mismo viento es es un un personaje, personaje, ¿no? claro. Porque a lo que recuerdo es que ven a Andrea, que es el nombre de la chica que, Sí. que se quitó la vida en el pasado, justo cuando el viento sopla muy fuerte, ¿no? Entonces es como, ya sabes que cuando hay viento va a pasar algo malo. Sí. Eso, o sea, Sí, el es un leitmotiv del punto viento extra es aquí. excelente. Es un diálogo prácticamente ahorita pensando, así como lo que estaban haciendo yo creo que en sus años en Italia. México también ya lo estaba haciendo desde nuestras entrañas, desde los inicios. Hay que valorar todavía mejor esta película, Mi sinceramente. querido Daniel, es que lo que pasa es de que a veces no dimensionamos, y esto le quiero dar un reconocimiento, por ejemplo, a las telenovelas. Nosotros como mexicanos somos maravillosos contando historias. Nada más que Eso sí. desgraciadamente a últimas fechas nos hemos ido más con la inmediatez en muchos medios de comunicación Sí, pues sí. y caernos en estas situaciones de realities que no dejan absolutamente nada más que el puro morbo por morbo. Y nosotros deberíamos, y debería de existir una cruzada, es más, nosotros la vamos a iniciar la cruzada, a volver a retomar, porque desde nuestros ancestros, desde los aztecas, sabíamos contar historias. Qué buenas historias, la verdad. Y muy buenas historias. Eso sí, aquí está la prueba. Oigan, pasamos a otra película porque Perfecto. todavía quedan varias, ¿no? Pero antes quería hacer unas menciones. Échale. Échale, Dan. Muy bien. Las mejores recompensas son en Club Cinépolis, donde tus compras en dulcería y taquilla te darán grandes beneficios del ser socio. Ven y disfruta de las mejores estrenos en Cinépolis. Entra. Me parece perfecto, hay que irnos a Cinépolis, Vámonos. patrocinador de este programa. Ah, imagínense que Cinépolis hiciera un maratón acá de películas de Taboada. Por favor, Cinépolis, reestrénalas. De verdad. Que te los pongan juro en sala de mucha arte. gente iría. Sí. Que los pongan en sala de Cinépolis. Ahí te encargamos, ¿no? A ver, pasamos ahora a un año después, simplemente. Órale, Vemos, tenía chamba el bueno, vato. se sabe que, bueno, investigué que los productores de esta película le metieron presión a Taboada para que la estrenara lo antes posible porque querían aprovechar toda la ola del boom que tuvo esta película que ya hablamos, Hasta el viento tiene miedo. La gente sí se interesó mucho en esta nueva ola como de terror que instauró a partir de esta película y decir, corre, saca la siguiente lo más pronto que puedas. Entonces, tan solo un año después se estrenó El libro de piedra en 1969. Otro clásico de culto. Dios mío, qué Uf, película. esta sí, igual es una trama, vuelvo a lo mismo. Una premisa sencilla,
pocos personajes, pocos escenarios, y con eso basta y sobra para generarte una sensación súper incómoda. Y aquí sí ya más hablando de temas de magia negra, como se menciona en la película. Ujú. Tenemos la historia de Silvia, esta niña que, para empezar, la niña está bien rara. Y se lo Buen advierte. casting, muy buen casting. Sí, se lo advierte el papá a esta nueva institutriz. Decirle, oye, pues está rara y tiene un amigo imaginario. Que después descubren que no es imaginario. Que tiene rostro, que tiene forma y todo. Pero que cree, es una estatua. Eso ya a partir de ahí. Bueno, siempre me ha parecido que jugar con los niños en la manera de que ellos son los perturbados o ellos son los que están con conexiones en el más allá es un punto a favor y que genera más terror o más tensión. Al menos a mí me parece así. Pero es que lo que pasa es que recordemos que nosotros estamos, en este caso Taboada, se va a una parte muy, yo creo que muy toral y muy importante de nosotros como seres humanos. Nosotros, todos los que en algún momento hemos visto este tipo de cine, fuimos niños. Y cuando eres niño, eres más susceptible a ver el mundo de otra manera. Desgraciadamente, cuando vamos creciendo, empiezan a salir estos paradigmas personales. Pero recuerdan ustedes en algún momento cuando de niños se sentían superhéroes, cuando de niños creían que ustedes podían hacer todo, cuando ustedes veían a los adultos como grandes gigantes, o cuando veían y digo, a mí me ha pasado muchas veces que cuando llegas a un lugar y cuando tienes muchos años de no verlo, decías, ay, es que yo lo veía de manera diferente. Cambia la perspectiva. Cambia esta perspectiva. Entonces, cuando Taboada te vuelve a meter en esta situación, en esta película del Niño de Piedra, a volver a disfrutar y vivir a través de la niña lo que ella está viviendo, es cuando regresa en ti ese sentimiento de, ay, es que puede ser cierto, porque yo en algún momento lo llegué a vivir, sí, o algún momento lo llegué a sentir como ella, ¿no? Sí, claro. Y es una maravilla. Y era normalizado, digo, hasta yo también tuve un amigo imaginario. Pero bueno, algo que me encanta también aquí es que roza el realismo fantástico. Cómo me encanta ese género, porque en sí México es realismo fantástico puro. O sea, todo Sí. lo que México pasa y aquí todo es Latinoamérica, desde Realismo Tijuana Sí, totalmente. hasta la Patagonia. Hasta aquí. Hasta la Patagonia. Y aquí Taboada lo deja claro. No solo manejo terror, con giallo, con sangre como la pasada. Ajá. Aquí también maneja el realismo fantástico, esta fantasía infantil, Sí. esta fantasía oscura, esta fantasía gótica. Porque otra cosa que también aquí me gusta son los espacios. El lugar tiene ciertas texturas Sí. que sí te remontan a literal cualquier lugar. No es un lugar que sea como, es en Ciudad de México, es en Guadalajara. No, es en un lugar que tú dices, es mágico. Ya desde ahí, ¿dónde estamos? Es un lugar es un lugar que puede ser cualquier lugar. Ajá, está increíble. Lo puedes poner en Chihuahua, lo puedes poner en Oaxaca, lo puedes poner en Ciudad de México, lo puedes Y poner funciona. en Monterrey, ¿no? Y funciona. Algo acá de esta película es también, bueno, me gusta cómo jugaron precisamente con este tema de la brujería, de hacer magia negra, porque se habla que este niño, pues precisamente está con su libro y que ese libro es de magia negra, que se lo dio su padre porque pues, que su padre era un brujo y murió, entonces le dijo, cuídame este libro hasta que yo pueda revivir. Y por eso el niño está convertido en piedra, está convertido en estatua. Entonces, Pero está vivo. sí, Sí. y le está enseñando esa magia a esta niña, a Silvia, y ella lo empieza a practicar, empieza a hacerle brujería a su madrastra ahora y a más personas así, luego creo que al amigo de su papá. Entonces, es decir, como una niña que no está relacionada nada con ese mundo empieza a hacer estos rituales y a hacer estas cosas, incluso agarra un puño de sal y empieza a hacer un pentagrama, Sí. empieza a hacer cosas muy raras y dices, ¿de dónde las está aprendiendo? Si está sola aquí en la casa, nadie le está contando eso, no va ni siquiera a la escuela, o sea, esa niña está encerrada ahí, ¿cómo lo está aprendiendo? Y eso es el tema extra de decir, pues es que se lo está contando Hugo, el niño de piedra. Y entonces recordemos algo que es importantísimo.
Ya y vuelvo. esto es algo muy, muy, muy importante. Los niños son crueles. Sí. Los niños son crueles. Oye, y Taboada te lo Pero maneja sabes que, aquí pero bien. sabes que Dan, no es, o sea, no es una crueldad con una intención, Con una maldad, pues. con una maldad. Ajá. Ellos más bien, yo más que crueles diría, son netas. ¿Recuerdas este maravilloso dicho que dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad? Y es cierto. Y es la verdad, porque ellos no tienen estos paradigmas de que, oye, y si yo te digo esto, ¿qué vas a pensar de mí? Ellos no llevan máscara. Ellos no llevan máscara. Ujú. Entonces, si ella dice, esta persona, en este caso el tema de la madrastra, es una persona que yo no quiero, porque yo recuerdo a mi mamá, yo la voy a hacer lo posible por alejarla. Sí, claro. Y estos son los medios que yo tengo para alejarla, la voy a alejar. Es muy cierto. Sí. Entonces, ahí es la situación de una u otra manera, de entender la psique del niño. No sé tú cómo la ves. Me parece... De hecho, sí, ahorita me pongo a pensar, por ejemplo, cuando experimentabas poniéndole sal a una babosa, no era por maldad pura, ¿no? Era por experimentar. Era por experimentar, estás sintiendo algo nuevo. Puede ser, ya de ahí tú decides si te sientes mal o te sientes Si bien. te- Y así te sientes bien, es peligroso. De hecho, pues sí, ya la psique de un niño se está desarrollando y cosas así. De esta peli, tanto que decir, incluso fotográficamente. No, aquí, es una lo preciosa. que decíamos hace Sí. poquito, en la película pasada, de que enmarcar un plano. Yo en esta enmarcaría muchos, para empezar muchos, desde el final, el plano final es hermoso, pero hubo Uy, uno sí, que sí, sí sí. recuerdo mucho, en mi infancia, que también fue como wow, shock, cuando voltean el retrovisor y el niño está atrás. Uy, es que Eso esas es lo que pequeñas se me quedó. apariciones están neta que te erizan la piel. Sí, Te digo, no necesita que el niño esté feo, no ¿No? necesita que esté espectral, que esté monstruoso. ¿No? Es un niño. Y que te aparezca ese rostro en el asiento de atrás, que te aparezca en el reflejo del espejo cuando también lo ve la madrastra. Sí. Ujú. Incluso algo más simple, como que esta niña está hablando sola en su habitación. Entran, pues no hay nadie, está la niña sola. Y se ven los pies del niño detrás de la cortina. Baja la cámara y están los Otro pies planazo. ahí. Para que vean, señores Te eriza surcoreanos, la piel. no necesitamos hacer estos monstruos súper elaborados para realmente dar miedo. A veces lo más cotidiano es lo que te puede dar más Sí. miedo. Sí, tal cual. O sea, es que simplemente y el es otro lo un hace muy niño. Es el rostro de un niño normal. ¿Y por qué da miedo? Porque aparece donde no tiene que aparecer. Y sin ruido, sigilosamente. Sigilosamente, sin ningún tipo de tema. Y literal, se va a ver muy feo lo que voy a decir. Esta frase, literal te la deja ir como va. Está feo, o sea. Es feo, pero es la realidad. Así te la deja ir. Y no se necesita. Y regresa a lo mismo que comentaste al inicio, mi querido Ulises. No necesitamos de estas grandes cosas. Cuando una historia está bien hecha y está bien contada, Sí. te puede generar estas sensaciones, ¿no? Ay, no. Y luego, ya hablando del final de esta película y para pasar a la siguiente, Oh, Dios, pues precioso. bueno, se Cíclico. descontrola todo. Ujú. Y bueno, a spoilers yo creo que se valen, ¿no? Sí, ya. Creo que ya. Ya, muchas Ya. gracias. Después de Ya. tanto año. Creo que la gente ya la vio. Y si no, pues vayan a verla aún así. Termina Silvia, la niña, convertida ahora en piedra. Piedra. No Cíclico, manches. de o nuevo sea, cíclico y de nuevo aquí no entramos Pero sí. en cuestiones de terror psicológico, ya fue literal realismo fantástico, que todo lo manejan como que sí, sucede en la vida real, pero lo fantástico es que no, es que sí está pasando esto. Lo que mencionaste, terminamos con un final cíclico para dar un cierre entero a este. Es precioso. Película, uf, muy buena. sí. ¿Algo que quieran cerrar de esta película? Véanla. Es algo que también Sí. que tienen que ver. Y No, póngansela a sus hijos. Sinceramente, o sea, discúlpenme, tal vez para muchos sea como muy violento, pero en lo personal no. También los niños necesitan, pues, este tipo de Asustarse experiencias un de poco. películas de terror y cosas así. Sinceramente, Imagínate yo Les que funciona. sentía que yo con mis primas, y les mando un saludo enormemente, cuando llevaba yo a su casa y a ellas les gustaban los slashers. Y eran mucho más grandes que yo y estaban comiendo y estaban viendo Viernes 13 o Pesadilla en la calle del infierno. y esta todavía no llega a eso. Ah, es no, más pues no, claro inocente. que no llega a eso, pues. Y tú de ellas comiendo felices y viendo Pesadilla en la calle del infierno y viendo por ahí una cabeza dentro de un refrigerador. digamos, pues. Y me decían, ay, no veas, si tú llegabas a su casa y pues, ¿cómo no lo voy a ver? Pues quítalo. Por amor de Dios, ¿cómo no lo voy a ver, no? Pero bueno, El libro de piedra de 1969 no es muy conocida, a mi parecer. Véanla, no tiene desperdicio, la verdad. A ver, pasamos a otra película, pero antes de eso, otra mención muy especial. El mejor destino es Cinépolis
donde la experiencia de sus salas es lo mejor que hay en el mundo. IMAX, Macro XC, Sala de Arte, Sala Junior y 4DX. Disfruta de los mejores estrenos cinematográficos. Vívelo al máximo en Cinépolis. Cinépolis, entra. Muy bien, pasamos ¿Con cuál seguimos? a otra película en Sobre herencias. orden cronológico. Más negro que la noche. Soy. 1975. Con su respectivo remake también en el 2014. Me quiero esperar con la que vamos a cerrar este programa, porque esa sí hay mucho de qué hablar. Me la voy a tatuar. A ver, ¿qué pueden decir de Más negro que la noche? Ok, otro hielo. Volvemos a lo colegial, volvemos a lo adolescente, un terror, pues de alguna manera de herencias, ¿no? Como hace Sí. poco lo tratamos con Hereditary. Bueno, ¿aquí de qué va? La tía le hereda una casa y a su gato a su sobrina, con la condición de que cuida a ese gato más que nada, ¿no? Sí. Pero ¿qué hace? Pues el gato simplemente se nos va de este plano existencial y Sí. empiezan a pasar tragedias, tanto a la sobrina como a las amigas que lleva a Sí. la casa. Y uno de los plot twists que tiene la película es cómo fue que murió el gato. Porque eso es un misterio. Primero se presenta de una manera poco coherente de, pues, ¿qué pasó, no? Primero desapareció el gato. Que la chica, esta sobrina que se llama Ofelia. Ujú. Ofelia es la sobrina que recibió la herencia de esta casotota, esta casona. Y ella sí se preocupa de, bueno, pues no conocí mucho a mi tía, pero la quiero honrar y agradecerle cuidando a su gato. Todas sus demás amigas, que son roomies nada más, dicen, ay, a mí el gato me cae bien gordo y no. Batallan hasta que finalmente aparece muerto el gato. Y esto sí le pesa muchísimo a Ofelia. Claro. Porque dice, bueno, le fallé a mi tía. Le fallé a mi Tenías tía. una cosa que hacer, Ofelia. Ajá, y ella es la más Y no le escéptica. hiciste. Curiosamente, ella es la más escéptica de toda la película. Ella es la que dice, no, pero pues, bueno, se siente mal por fallarle a su tía. Pero ella es la última en experimentar sucesos paranormales. Y las otras 3 amigas, pues, son las que, en orden, van sufriendo las consecuencias de no haber cuidado a este gato. Eso es lo más curioso de la película, y es cómo cada una de ellas va viviendo en carne propia las experiencias. Y aquí bueno, este gato, no sé si tenía algún poder. Yo creo que no. Simplemente pues era un gato negro que está muy estigmatizado, y sobre todo más en esa Asociado, sí. época. Pero la que atormenta es la tía. Es el espíritu de la tía. El gato solo es como el que avisa, ¿no? Sí. Lo que está a punto de pasar o que dice O a que lo es la mejor próxima el víctima. gato, digo, yo lo tengo entendido A ver, por a otra ver. cosa. Yo tengo entendido que el gato era el que detenía todo. Ok. El gato era el vínculo con el más allá y era el que Sí, detenía sí, o era el cierto. escudo para poder saber lo que se podía desencadenar si él fallaba, ¿no? Entonces, caemos también en estas películas en las cuales, y que tenemos un chorro de referencias a nivel internacional, todas estas películas de que lo debiste de haber hecho y no lo hiciste. Y eso te causa un castigo. Son estas películas Sí. de crimen y castigo, ¿no? Pasa una situación que se te dijo que no lo hicieras, pasa la situación y tienes que Pum. sufrir y vivir las consecuencias de esto. Aparte, una película para mi gusto, mi querido Ulises Ujú. y Dan, es una película que tiene unas actuaciones magistrales. La Sí. verdad, Sí, es una gran cast. tradición, de veras es un trabajo de actuación magistral. Sí. Creo que en esta madurez también ya del director, sabía ya para dónde iba y sabía cómo dirigir a estas mujeres. Algo que se me olvidó de la anterior película, recordemos que tanto la película del Libro de Piedra como la última de la cual vamos a platicar, que todavía no les spoileamos, fue muy criticado Taboada por utilizar niños que se ponían a hacer cosas de adultos o cuestiones de magia y todo eso, Sí. y fue Es que muy sí. criticado Sí, sí, porque los estaba imbuyendo. Ya sabes, las cuestiones Sí. en esos años fue muy criticado porque ¿cómo Sí. es posible que tú metiste una niña haciendo un Pentagramas. pentagrama de sal y en la otra con Que Ana ya Patricia hablaremos Rojo que- sí, sí. igual también, ¿no? Sí. Es que la eso otra sí. que ya hablaremos estuvo pesado. Lo que Estuvo hicieron, muy ¿eh? pesada esa Ya película. lo haremos. Pero Ah. de esta, pues. Sí. Becker era el gato. Oye, la camada de gatos Beckers que he conocido también. De ¿Ah, gente sí? ¿A raíz cinéfila de que de eso? repente tiene un gato negro. ¿Cómo se llama Becker? Y va, Becker. ok. Ya sabes Ya de entiendo dónde la sale. referencia, ¿no? Sí. Manches, está muy buena esta película. Y bueno, otra cosa, aquí lo anoté. Sucede mucho en esta película y en general en la cinematografía de Taboada. Y también creo que es parte de la época, estos recursos de el zoom dramático.
para acentuar algo. No sé, que allá en la ventana del piso de arriba se ve una cara, un rostro, pues el zoom dramático va para allá. Y de alguna manera sí se siente como un shock. Se siente algo ahí. A mí me agrada, ¿eh? Al mismo tiempo, y por el caso contrario, está el zoom out, pero creo que este sirve para contextualizar. Imaginen que está el close-up al rostro de una chica, empieza a caminar y la cámara se empieza a alejar al mismo tiempo hasta que llega y se sienta con sus amigas a desayunar. O sea, ayuda a contextualizar en la escena, porque empieza en un plano cerrado y vemos nada más a la chica. Se va abriendo y abriendo hasta saber dónde estamos y qué está pasando. Y esto va sumado a lo que ya había comentado. Estos encuadres bien pensados y que no solamente es como la toma fija, porque la cámara tiene un movimiento que va siguiendo a tal personaje hasta que se detiene justo en este punto. Y luego llega otro personaje y se mete a la toma. Y luego otros personajes se meten a la toma, pero en el fondo. Y se va construyendo, o sea, en una secuencia de unos segundos o incluso de 1 minuto o hasta 2, se construye una escena muy bonita de ver y que ayuda, no solamente es de que se ve bonito, no, construye a lo que está ambientando. Solo podemos decir, maestro Taboada, usted sí supo hacer su chamba, se hizo la tarea de cómo utilizar los movimientos de cámara y las secuencias para contar una historia. Sabía perfectamente, y ahorita que lo mencionaste, acuérdate que todos estos zoom outs que hace en la cámara siempre son lentos, siempre son suaves, siempre contextualizan, siempre nos dan situación. Y los zoom ins rapidísimos para generarte una situación de choqueo, una situación de imprevisto, de impacto emocional, y que tiene este recurso. Y regresamos a lo mismo. No son ni siquiera efectos prácticos. Es saber cómo utilizar nuestra cámara y nuestra imaginería visual de cómo saber contar una historia. Y ponerla en pantalla. Una maravilla esta película. Es una maravilla. Incluso las actrices, muy hasta el día de hoy, las que todavía están con nosotros, dicen que es una experiencia increíble, que el vato sabía dirigir bien a mujeres. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de él, siempre sus personajes eran femeninos. Yo creo que de las muy pocas cosas. Sí, claro. Había mucha conexión. Siempre. Y eso es... Pero ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Mujeres. Recordemos que las mujeres culturalmente son más apegadas a las cuestiones paranormales. Las mujeres tienen más esta oportunidad de entender y de sobrevivir a las cuestiones paranormales. ¿Por qué en todos los slashers siempre la heroína es mujer y nunca es un hombre? Es la Final Girl. La Final Girl, ¿por qué siempre es una mujer? Porque tienen la capacidad de sobrevivir, tienen la capacidad de aguantar, ¿sí? De aguantar, de sobrevivir, y sobre todo de esta conexión con el realismo mágico, conexión con el terror. Ellas están como son, y eso ya nos meteremos en cuestiones holísticas, como ellas que son más sensibles, ¿no? Y lo perciben más. Hombre, como género masculino, es sol. Mujer es luna, y la luna siempre está asociada con las cuestiones oscuro, místicas, mágicas, noche, todo este tipo de cosas. Sí, entonces también es un poco fácil. Injusto, porque antes un vato que sabía de ciencia era como, pues, vaya al doctor, y una mujer que sabía de ciencia y medicina era bruja. Entonces era como cruel, un poco eso. Pero a fin de cuentas, ahí generas con este tipo de cosas, Dan, esta imaginería popular de lo que nosotros, de que se queda aquí. Eso ya es parte de nuestro ADN a la hora de contar historias. Vete nada más, date una vuelta a Estados Unidos y ve, por ejemplo, con las películas con mujeres que tienen que ver con toda esta cuestión de la sensación, de los sentidos. Siempre tiene que ver con eso, y los hombres no. Siempre los hombres nos negamos a esa parte. A sentir, incluso a gritar. A gritar, exacto. Quieren ser más lógicos, más racionales. Más que, digamos, místicos, ¿no? Exacto. Yo creo que también esto de que Taboada utilizara muchos personajes femeninos como los protagonistas se debe a un tipo de contestación a lo que sucedía en la época, el cine de ficheras. ¿Qué hacía con las mujeres? Sexualizarlas y hacerlas simplemente objeto de deseo, ¿no? Sí.
Esto era todo su rol dentro de estas películas. Y Taboada dice, no, las mujeres también son protagonistas, son fuertes, son inteligentes, otras más valientes que otras más ávidas que otras, o sea, más escépticas. Y cada uno de estos personajes apunta a todas las aristas que pueden ser las mujeres en el cine. Y ahorita dijiste algo importante del cine de ficheras. Las mujeres eran objetos y eran cosas de ser bonitas en pantalla. ¿A quiénes les ponían de contrapeso a las mujeres en las películas de ficheras? ¿A quién? Sí, a vatos bien... A tipos que eran naquerientes. graciosos, pero eran físicamente muy desafortunados, digamos. O sea, eran feos, solo eran graciosos, tenían suerte con las mujeres porque eran graciosos, pero tú cuando viste en el cine de ficheras a un Julio Alemán, por ejemplo, Exactamente. no tenía nada que ver, digo que era uno de los grandes galanes, ¿no? Sí, O sea, sí, no, sí. un Julio Alemán nunca lo viste. Siempre veías a y eso desde el cine de Cantinflas. Cantinflas no era graciado físicamente y siempre Fue un éxito. Las mujeres regularmente sus películas siempre eran mujeres bonitas, ¿no? Atractivas. Y él terminaba saliéndose por su inventiva y por su comicidad, siempre se quedaba con la chica, ¿no? Así es. Oigan, ya para pasar a la última película que nos está comiendo el tiempo, nada más quiero comentar, y Dan, si tú lo recuerdas, las escenas en la biblioteca de esta película Más negro que la noche, ¿no? O sea, se me hacen muy buenas. Ajá. Ahí sí la fotografía y el juego de luces y sombras, los claroscuros de esas tomas están de verdad espectaculares. Aquí sí. Total cine gótico. Sí, pero a sí, color. sí. O sea, está increíble. Está increíble. La oscuridad también es un personaje. Sí, dentro de esta exacto. película. Y sobre todo más negro que la noche. Más El mismo negro que la título. noche. Que Es que aquí sí, también sí, sí. dicen el título, Más negro que la noche. ¿Quién? El gato Becker. Uf, Ah, es que qué sí. buena película. Muy, muy buena. Pasamos rápidamente y aquí ya nos Uy, tenemos que ir no. rapidito porque... el No puede ser tiempo que nos come. vayamos rápido en esta. Yo la amo con mi vida esta Veneno película. para las hadas, 1986, y con la que cierra esta tetralogía, y según lo que investigué, La última la última largometraje como que hizo. director de Taboada. Debut Sí. de Ana Patricia Rojo en el cine. Señorona. Una mujer que siento hasta la fecha que ha sido de las pocas actrices que, aunque tiene una gran trayectoria, es de las más vilipendiadas, porque es una mujer que tiene una capacidad actoral Histriónica total. completa, que ha Sí. hecho desde comedias hasta dramas intensos, y una mujer que, pues desgraciadamente, digo, maridada con Televisa, digo que no podemos decir que ha habido cosas buenas, no todas han sido buenas, pero sí ha habido cosas buenas, y un personaje, aparte de entrañable, un personaje incómodo, perturbado, que te da miedo, que te genera esta situación de crueldad, de maldad, de... Híjole, Verónica. Al Híjole. grado de que fue la primera nominada Ariel, primera niña nominada a Ariel y Nominada la a más Ariel. joven de la historia. de la hasta historia ahorita. de los Qué Ariel. chido. Oigan, hay mucho que decir de esta peli. Échale. Hay mucho que decir. Desde, Échale. no sé, la misma historia, ¿no? Una niña conoce a otra y la convence de que es una bruja. La otra, de padres escépticos, le dice de que no creo que las brujas existan, pero existe la posibilidad de que lo hagan. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir. Lo primero que quiero alabarle a esta película es la decisión de ponernos a los pies desde la perspectiva de las niñas. Uy. Los adultos Sí. no existen, ellos tienen su universo, solo sirven para contestarnos dudas, pero nosotros tenemos nuestras propias aventuras. Al punto de vista de un niño. No al vemos el tamaño. rostro, exacto, no vemos el rostro nunca de los señores, si acaso el de Madame, Ajá. la pianista cuando se muere, porque pues ya está a nivel de suelo. Pero wow, o sea, objetivamente esta película es genial. En lo personal, ya desde Sí, ahí la sí, voy a sí, estar sí. alabando. Esta yo porque- sí la vi desde niño. Sí, sí, sí. Y sin saber el nombre, el título ni nada, la veía con mi hermano en uno de esos canales de cine de cable. Ujú. Y, De película. Un y pánico no sé, también. neta, Con pánico. nos gustaba muchísimo y nos causaba una sensación, o sea, estando niños tal cual, él pone que 10 años, yo unos 7, y sí nos incomodábamos muchísimo Claro. y no sabíamos qué es lo que estábamos experimentando, pero decíamos, qué buena película ¿Qué es onda esta. con esto? Años Sí. después la busqué y dije, es Veneno para las hadas. Y ya la he visto varias veces más. Sí, Pero, o sea, es Enfermo. una experiencia completamente verla. Y sobre todo, por esta incomodidad, a mí sí me causa algo el no ver los rostros de los adultos. Sí. Y ver todo desde la perspectiva de los niños, de estas niñas en específico. Y ver cómo es de malvada
esta niña, Verónica. Porque no solamente es una... Mala de Malolandia. No solamente es mentirosa, no solamente es convenenciera, Tómala, Es manipuladora. es malvada. Sí, es manipuladora. Sí. Y Aparte aquí de todo. Taboada no se detiene a decir, no, los niños son inocentes, angelitos. No, dicen, no, hay maldad también en la infancia. Sí. Y aquí se los voy a demostrar. Está increíble. Decía mi abuela, el natural. Sí. El natural de las personas. Wow. Existe en el natural. O sea, hay personas que tú dices... y Ya la esto- moral te ayuda a No, es que controlarlo, ¿no? hay personas, por ejemplo, hay familias que tú te pones a pensar y creo que en algún momento todos tenemos alguna referencia personal, que conocemos a una familia de bien habida o una pareja bien habida que tiene 2, 3 hijos y que Ujú. uno de ellos se vuelve o drogadicto o tiene problemas con la justicia o alguna cosa así. Y tú dices, bueno, los papás no tienen nada que ver con el asunto de los hijos. Y recuerdo que una de las referencias que hacía mi abuela era eso. Es el natural, es que ella viene con eso. Y en este caso de Verónica lo vemos perfectamente presentado en la pantalla y de una manera brutal. Y ahorita que estabas diciendo de esta situación y que lo comentó también tú, Dan, de solo ver las caras de las niñas y todos los demás adultos, es que te está partiendo el universo. Exacto. O sea, ellos viven en su universo y los niños viven en otro universo. Y de hecho son niñas descuidadas. Claro. Porque creo que sus papás ni siquiera viven, ¿no? Ajá. El de Verónica y así. Entonces Verónica nada más tiene a su nana, que es la que le lee las historias estas, y se empieza a interesar porque es todo lo que conoce, pues. Sí. Hasta le pregunta, ¿cómo hago un pacto con el diablo? Y ojo, también sabemos Esa que todo lo escena que es le cuentas maravillosa. a un niño te lo va a creer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, sí. Y pues la nana le dice, pues mira, el pacto con el diablo. Así naturalmente, que hace Verónica, lo agarra como algo natural. Decía, pues voy a hacerlo. Voy a hacer un pacto con el diablo. Sí, ¿por qué no? y se encarga de atormentar a Flavia, Ay, sí. una niña que es escéptica, pero Pero que al mismo inocente, tiempo ¿no? se está dejando convencer por tantas coincidencias que también, bueno, esta niña tiene la malicia, Verónica, de hacer cosas y echa una mentira y las cosas se le acomodan mágicamente para que una casualidad le dé la razón. Sí. Y para que Flavia se sugestione Sí. y ella solita se llene todavía más de miedo. Ven o caemos en, digo, para hacer comentarios finales porque ya estamos muy cerca de despedirnos. ¿Ven ustedes de una u otra manera que esta película por eso es tan impactante? Porque estamos viendo la corrupción de la inocencia Sí. a través de Sí. otra inocencia, Es supuestamente. peligroso eso. Eso es muy peligroso porque estamos viendo el mal encarnado corrompiendo al bien. Cuando tú dijiste, También eso estaba más ahorita puro. lo que tú dijiste, esta niña empieza a generarle tantas dudas lo que hace Verónica que empieza a decir, sí es cierto, Sí es bruja. sí es bruja, sí es cierto, sí le creo, sí es mala, sí Sí. está haciendo todo eso. Pero bueno, ella hace lo que sabe que detiene a las brujas, que es quemarlas. Y algo que a mí me fascina, Uf. y va como típico comentarios finales en el guión, Cíclico. cíclico, empezamos viendo a Verónica con una vela iluminando su rostro. ¿Y cómo acaba la película? El fuego consumiéndola. Oh, Totalmente cíclica la película. Esa- Muy bien. Y eso- termina corrompida. Corrompida. neta, no se me olvida eso, como Verónica está ahí en el granero. Y neta, son palabras que desde niño me impactaron. Decir, Flavia, Flavia, por favor, Sí, Flavia. Rogando. Y bueno, se le acabó su Su teatrito. personaje. Se le acabó su personaje de bruja. Pero no sé, o sea, y luego ver en el otro plano a Flavia viendo desde lejos. Orgullosa porque Y se, le, hizo un y bien. se le dibuja una sonrisa en la cara. Se corrompió, como Claro. decías, Moy. El mal corrompió al bien, pero no sé, o sea, ahí ya neta me generó una sensación muy fuerte de qué pasó, se corrompió completamente, Claro. se volvió malvada. Y es eso, como ahora la que era mala se ve tan vulnerable y decir, Flavia, por favor, Flavia. Pero tan tridimensional que ella sabe Uy. que hizo un bien. Pero, pues, derrotó al mal. pero una de las cosas también importantes, aparte de esta corrupción que viene por parte del mal hacia el bien, ¿no se fijan que también esta película de una u otra manera es el viaje hacia la madurez de un Sí. personaje? O sea, yo entro con esta situación de inocencia y me estoy dando cuenta a través de los ojos de otro personaje del mundo que está a mi alrededor, de que el mundo no es bueno, de que el mundo es malo, de que el mundo está corrompido, de que el mundo hay mentiras, de que el mundo hay manipulación y todo eso. Y a fin de cuentas, cuando yo termino mi viaje del personaje, yo termino ya siendo un adulto y darme cuenta. Se fijan que en esa última escena, en esa última parte, el plano que utilizan es completamente diferente.
Sí. Ujú. a toda la película. Toda realidad, Entonces, sí. ella creció. Ella creció. Sí, totalmente. Uy. Y curiosamente, la película donde hay niños protagonistas es la más madura. Ni siquiera hay magia, ni siquiera hay paranormal. Todo fue Exacto. literal. Esto también está Uy. muy interesante. Gran cierre. Taboada, de verdad. Si esa fue tu última película, sé que le fue fatal en taquilla. Muy mal. La gente no supo valorarla. No entiendo, gente de los Hoy en 89, día ¿qué onda ya es con de culto. ustedes? Pero hoy en día Hoy la en día es de hablábamos culto. y seguimos Sí. hablando de ella. Y Que seguiré eso hablando de ella. desgraciadamente luego muchas veces pasa con gran cine, que en el momento la gente termina no entendiéndola y que al final se vuelven películas de culto porque la gente dice, Aquí no hay era el algo. momento Sí. en que esa película salió. Estaba muy Exacto. adelantada. Muy adelantada a su época. Pues con esta reflexión nos despedimos porque ya es tiempo, se cumplió la hora. Pero bueno, gracias por vernos, por escucharnos. Vean a Carlos Enrique Taboada, su cine es lo mejor que tenemos aquí en México. Así que nos despedimos, nosotros somos los Pelíglotas y nos vemos en el próximo episodio.